Primero que nada, buenos días, Felipe. ¿Cómo te va todo? Buenos días, Luis, aquí en la casa, cuidándose por la pandemia. Y bueno, buenas, yo soy Felipe Rad, este, mm, estoy junto a mi compañero Luis Ananes y vamos a hablar sobre dos temas que nosotros elegimos para la versión del podcast, que el primer tema sería, que vamos a hablar, sería sobre los pensamientos de Bolívar, puede ser también de las frases que ha dicho. Y el segundo tema hablaríamos sobre la Cosiata y la Gran Colombia. Continúe, Luis. Bueno, nosotros para realizar este podcast decidimos que lo más interesante era debatir sobre algunas frases que hizo Bolívar en la parte de los pensamientos del Libertador y luego Facociata hablar un poco sobre eso. Pero el único problema sería que Felipe y yo tenemos unas opiniones bastante similares políticamente hablando y puede que no haya tanto debate, pero vamos a intentar hacer la mayoría de debate y aprender lo máximo posible de este intercambio. Bueno, Felipe, Ok. la primera frase, ¿quién la comienzas tú? No, sí, sí, la leo yo. Ajá, la primera. El jefe supremo de la República no es más que un simple ciudadano. Bueno, A ver, eh, comienzo. ¿quién? Habla tú primero. Bueno, mi opinión sobre esta frase, realmente me parece una frase un poco extraña, porque realmente el jefe supremo de la República, o sea, estamos hablando del caso actual de Venezuela, el presidente, puede ser un simple ciudadano, tiene que ser alguien que esté rodeado de gente que, Preparado. efectivamente, gente que esté preparada, y yo creo que no funciona cualquiera porque tiene más poder que cualquier ciudadano, número uno, y número dos, porque yo creo que, por ejemplo, decir que el presidente no debe ganar o debe ganar muy poco dinero, me parece ilógico. Yo creo que la clase política debería ganar menos en los bajos mandos. O sea, por ejemplo, los diputados deberían ganar menos, no en Venezuela, pero en otros países. Pero en cambio el presidente yo creo que sí debería tener un buen salario porque esta es la persona más importante que hay en el país. Ok. Bueno, mi ¿Cómo te has punto de vista ligado? ya te lo voy a decir que es muy parecido. Ah, Eh, bueno, es- el presidente, de un país debe ser una persona preparada. Como decía Aristóteles, que la única forma que funciona la democracia es que los líderes de un país sean personas que sean preparadas, que ya han hecho algo con su vida. Por ejemplo, el caso de Donald Trump, que es una persona, un empresario, que te gusta o no, es una persona preparada, que lleva tiempo, que ha hecho algo en la vida, es un gran empresario. Entonces tenemos el caso, por ejemplo, de Chávez, que era, bueno, sí, un militar, pero técnicamente no era muy conocido hasta que dio el discurso, en el famoso discurso, donde comenzó a ver hablar lo que más le caracterizaba a él, y bueno, ahí ya comenzó a dividirse las opiniones. Pero el punto, como decía, yo creo que el presidente es una persona preparada, alguien que dé la cara por nuestro país, que tome buenas decisiones, claramente, y no sea un don nadie. Así que con respecto a si es un simple ciudadano, bueno, no debería ser, como dije, debe ser una persona preparada. Entonces, sí, básicamente nosotros coincidimos mucho en este tema y no estoy tan de acuerdo con lo que dijo Bolívar. Em, claro que está bien que no puede ser, está bien pensar que es un ciudadano y que también cualquier persona puede entrar al poder. Algo que desde mi punto de vista, si quieres que la democracia funcione, no puedes elegir cualquiera al poder. Tienes que elegir gente que está preparada y que lo que opine, lo que diga, es lo que tú crees, y no solo las palabras, sino en las acciones que ha hecho en el tiempo que se ha estado en la política, o bueno, que puede hacer. bueno, sobre lo que acabas Sí, de bueno, plantear, ya. no estoy totalmente de acuerdo, porque, por ejemplo, recuerdo que dijiste una frase específica, la cual fue que el presidente no era un ciudadano común, porque o era un simple ciudadano, creo que era, porque tenía que ser una persona. Ajá. Pero no estoy de acuerdo, porque realmente el objetivo de un país debería ser que tener la mayor cantidad de gente preparada, no necesariamente
para ser preparado tienes que ser el presidente. No sé si entiendes lo que quiero llegar. Sí, sí, entiendo el punto. Entonces, em, sí, entiendo el punto. Yo entiendo que sí, claro, lógicamente, pero lo que quiero decir una persona preparada no es uno más del montón de la gente preparada, sino alguien que destaque más, que ha hecho algo en su vida. Puede ser que más o menos se le malinterpretó más mal ahí, pero siempre, aunque siempre se queda tener un país preparado, siempre va a haber uno que otro, pero que no está. Y bueno, uno que otro también que destaque más del resto, y eso es mi punto que quiero llegar. Entonces creo que Puede ser que se malinterpretó, pero... estaríamos en contra de la frase del Libertador, de esta primera frase, la cual la repito, el jefe supremo de la República es un simple ciudadano. Yo estoy en contra, porque como dije, el presidente debe ser una persona que ha hecho algo en la vida, un líder, una persona que se destaque, básicamente, que haya hecho en su vida. Ya lo he dicho varias veces, pero ese es mi punto de vista. Y también en el caso de un líder del país, también es muy importante la gente de la que se rodea. Porque, por ejemplo, el ministro económico sería un cargo muy importante, por ejemplo. O sea, no es solamente el presidente, sino la gente que está, Sí, con poderes importantes que influyen. efectivamente. Bueno, pasamos a la segunda frase. Ok. Sí, dale, léela tú, tu turno. Bueno, el sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política. ¿Quieres dar tu opinión primero? Bueno, sí, dale. Te entiendo que un gobierno que sea bueno, sea un gobierno que no produzca felicidad, porque no se puede producir, no se puede generar, sino que es algo que depende de tus decisiones y las decisiones y cómo repercuten en la economía, en los temas sociales y bueno, cómo es la opinión pública del pueblo. Claro, eso se podría decir, pero no se crea, pero un detallito ahí. No se puede producir. En la seguridad social es lo mismo, eso depende de las decisiones y además, por ejemplo, en este país no hay una seguridad social y lógicamente no hay una felicidad. Así que eso se llevan muy a la mano de que no se puede producir, sino que depende de los cambios. Y claro, un sistema de gobierno bueno sería un gobierno que pueda disminuir, porque siempre va a haber, pero disminuir este porcentaje. Y bueno, la mayor estabilidad política puede ser que no haya corrupción y cosas de eso. No sé muy bien qué quiere decir el Libertador con estabilidad política, pero puede ser que sea exacto, que no haya problemas, que no haya así como golpes de Estado y que sea algo democrático. Bueno, desde mi punto de vista, sí, entiendo de que sea todo muy bonito, pero hay países que no se pueden hacer. Las tres, por ejemplo, Venezuela es un mero caso de que no hay las tres, porque el pueblo está muy descontento. Hay personas que dicen, yo estoy contento, pero una de dos, o son personas totalmente ignorantes o son personas que se aprovechan de esta situación, que me parece muy triste la gente que se aprovecha de esto, pero es otro tema. Y la seguridad social, me imagino que debe ser en los casos de delincuencia sea bastante bajo, que puedas salir a la calle y no tengas que tener siempre pendientes si te roban. Claramente, todas partes del mundo te pueden robar, pero el problema está en esos porcentajes, que es más probable aquí, que es más probable allá. Claro, siempre hay que tener cuidado, pero como estoy diciendo, tiene que ver dónde puedes estar más tranquilo, dónde puedes estar con una libertad, te puedes dar cierto lujo y sin preocuparte, comprarte algo más o menos caro, que sea visible, un reloj, zapatos, sin que se destaque, es decir, que se destaque, lógicamente si quieres comprar algo caro es para eso, pero es para que no sientas un miedo que te van a hacer algo. Y claro, es algo muy importante. Y de este tema de estabilidad política, sí, suena es bonito, pero no sé muy bien qué quiere decir. Me imagino que tiene que ser que no hayan golpes de Estado y que el gobierno siempre se elija, cambie por las elecciones, por la democracia. Desde mi punto de vista, sí, un
un sistema, un buen gobierno es una que pueda cumplir las tres, pero esto se basa de no las palabras, sino por las decisiones, las acciones que él toma y repercuten negativa, positivamente a los diversos temas económicos, políticos, sociales, todos esos diferentes temas. Y claro, serían unas consecuencias de las tres, ya que la felicidad se debe a que el pueblo está bastante feliz porque se puedes trabajar y lo que trabajas lo puedes vivir de ello. Puedes salir a la calle sin tener problemas de que te bajar el teléfono sin que te roben. Bueno, exacto. Y la estabilidad política es tener un pueblo lo más tranquilo posible para que no venga alguien como con unas ideas y venga o intente ejecutar un golpe de Estado, aunque puede ser que falle o no, independientemente es reducir esto y ya los golpes de Estado cada vez son menores. Normalmente esto pasa, eso sucede en los países que son, que tengan problemas sociales y eso tiene que ver exacto, a las decisiones que tú tomes. Así que sí, en mi conclusión, yo creo que sí podría, este, sí, tendría sentido, pero sería el sistema de gobierno, una mejor forma de decirlo sería que el gobierno perfecto, perfecto en comillas, que siempre va a haber una cosa que no le agrada a la gente. Así que la felicidad eso es muy independiente, que ya que hay personas que sí o no le va a gustar tus decisiones, aunque sea lo que importa es para generalizar cómo le guste más al pueblo. Pero yo creo que sería más el sistema de gobierno perfecto, sería el cual tenga unas decisiones que afecten a la felicidad, seguridad social y una estabilidad política, lógicamente de forma positiva. ¿Y cuál sería tu, y tu- cuál sería tu opinión acerca de esta frase, Bueno, Luis? yo te voy a Tu contar opinión. lo que yo entendí por esta frase, te voy a explicar lo que yo entendí. Yo por suma felicidad posible creo que no hay mucho que entender, que la gente esté feliz. O sea, o sea, cada uno es feliz con lo cada uno puede ser feliz con muy poco, pero yo creo que hay cosas básicas que, por ejemplo, se necesitan, que en este país no la hay, por ejemplo. Yo creo que el agua, la luz, una vivienda en condiciones. Yo creo que son tres de las cosas. Alimentación también, son las cosas clave que realmente creo que generan felicidad y no las hay en este país, lamentablemente, para una gran cantidad de personas. Luego, con la seguridad social, yo también entiendo que se refiere un poco al crimen, pero en esa época no había mucho crimen. Así que yo creo que se refiere más también a la salud del pueblo y al ejército, tener un ejército fuerte para poder tener una seguridad, poder asegurar a la sociedad que se puede aguantar un ataque de España, por ejemplo. Y también creo que con la salud se refiere de que, por ejemplo, el mismo murió de enfermedades, creo que también se puede referir un poco a eso. Y luego con lo de la estabilidad política, yo creo que se refiere a que, ¿cómo explicarlo? Que no hayan revoluciones, golpes de Estado o movimientos violentos, creo que se refiere. Bueno, yo con esto, yo lo que entiendo es que la felicidad realmente es lo que yo acabo de explicar, es lo que yo creo que estoy de acuerdo en esa parte con Simón Bolívar. Estoy de acuerdo que hay que buscar la mayor cantidad de felicidad del pueblo. Pero luego de eso dice mayor suma de seguridad social. O sea, yo también creo que debería haber un mejor salud como tal y el crimen debería bajar. Pero en un país como Venezuela, a mí me entran dudas sobre si, por ejemplo, Venezuela necesita un ejército. O sea, es un tema polémico, no tengo una opinión definida sobre este tema, pero me llama la atención bastante porque es un gasto realmente y que han hecho los militares en Venezuela. Realmente, absolutamente nada. Felipe, ¿cuál sería tu opinión sobre los militares en Venezuela? ¿Deberían haber ejército? Bueno, sí, bueno, el ejército está hecho para defender a tu país contra cualquier ataque. Bueno, de hecho Venezuela, yo creo que desde mi punto de vista sí podría, o no, como hacer Puerto Rico, que no tiene y tiene a Estados Unidos, pero actualmente tendríamos que tener una potencia que tenga unas buenas ideas, buenas intenciones, pero por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, Hitler tenía unas ideas
quería petróleo, eso fue porque atacó a la Unión Soviética. Aquí en Venezuela había petróleo, mucho petróleo, entonces Hitler quería invadir, entonces en ese caso se podría necesitarse, pero básicamente si estamos hablando en la historia solo sería en ese caso preciso, pero si hablamos en lo demás, sería actualmente no, creo que no se necesita, pero si hablamos en la época de Bolívar, por ejemplo, que hay que estar en el siglo XIX, pensar más o menos que sí, en esos tiempos podías tener un ataque de España sin mucho problema, podías tener un ataque no sé, por ejemplo, si había unos problemas con uno de tus vecinos y quería invadirte, por ejemplo, con los problemas como que verán que en la Gran Colombia, que no, los países no se iban muy bien, había muchos problemas sociales y claro, lógicamente, sí, en cierto punto yo creo que sí debe tener, pero si tenemos a lo largo de la historia, no tengo una idea muy clara si debería haber o no. Así que no te puedo decir con una respuesta sólida si se debe o no. Así que no sé. ¿Tú qué dices? Bueno, con lo que acabas de Igual que plantear, tú, básicamente. con lo que acabas de plantear, dijiste, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial nos tuvimos que ir a Estados Unidos por si Alemania nos quería atacar. Pero mi punto sería, si para podernos defender necesitamos un ejército extranjero, ¿para qué necesitamos nuestro ejército? Yo ahorita acabo de pensar Ah, el punto y concluí que yo creo que Venezuela sí debería tener un ejército, pero debería, al principio por lo menos disminuir, porque ahorita hay un montón de gente que no hace nada en el ejército y que está solamente cobrando de corrupción, sí, cobrando plata. de tráfico de gasolina, Sí, exacto. básicamente gente, Sí, especialmente con la gasolina. si cambiara de gobierno, yo espero que los altos mandos militares por lo menos vayan presos, por lo menos. Luego la pena capital es otro tema. Sí, bueno, no. Bueno, claro, lógicamente, yo también opino, o que vayan presos, los maten directamente, pero eso ya con que los quiten de ahí y les hagan algo que no sea muy bueno, yo con eso puedo estar bastante conforme. Pero sí, básicamente yo concuerdo que si debe ser, también que si tiene que haber un ejército, tiene que ser efectivo, no puede ser un ejército que pelee con espadas, mientras que otros andan con rifles, ametralladoras, pues. Claro, que sea aquí haciendo un símil, pero lo que quiero decir, que sea algo, que sirva para algo, ese es mi punto, de que hay mucha gente y realmente con la corrupción actualmente no sirve. Actualmente no sirve, pero básicamente como tú dijiste, que muchos se meten a cobrar y no poquita plata, precisamente, no poca plata, también al tráfico, a la corrupción y todo eso. Así que, claro, ya serían más o menos, tenemos otra opinión bastante clara, que sí, tiene sentido de lo que quiera decir el Libertador sobre lo que el sistema de gobierno ideal, no sería perfecto, es que sume felicidad y una seguridad social. Y bueno, pero ¿qué dirías de la estabilidad política, Luis? Bueno, de la estabilidad política, mi opinión es bastante, vamos a ver, o sea, depende. ¿Cómo que depende? Ya, por ejemplo, en un gobierno como el de ahorita, que es un intento de gobierno, un fracaso de gobierno, eh, Un no se intento, puede sí, conseguir estabilidad política, porque en el país dale. hay mucho descontento social por la crisis económica que hay que hay en el país. Yo creo que en Venezuela, por ejemplo, ¿cuál es el problema? Bolívar imagino que se refiere a la democracia. ¿Cuál sería mi problema con la democracia y la estabilidad política? Que, por ejemplo, en España, que era un país bipartidista hasta hace poco tiempo, en este país, por ejemplo, pasaba el Partido Popular, que es un partido allá de España, y hacía, por ejemplo, un buen mandato por los años que son, creo que son 4, si no me equivoco, y luego, por ejemplo, máximo podían ser reelegidos una vez, o sea, no por ley, pero sino porque la gente
al tiempo, cambiaba de partido sin ninguna razón y quitaba la estabilidad política, la continuidad y el avance que tenía el país, votando al PSOE. Es decir, ¿cuál es mi conclusión? ¿A qué quiero llegar con esto? Quiero llegar a que para conseguir estabilidad política, no para conseguir, la manera más efectiva de conseguir estabilidad política es una dictadura. Podemos estar en contra o a favor de una dictadura, pero objetivamente, con una dictadura puedes controlar básicamente, bueno, depende de cómo la utilices. Por ejemplo, China, puedes básicamente controlar a todo el país y asegurarte que no haya ningún ataque a tu gobierno. Luego el tema de una dictadura ya es más debatible, incluso lo pudiéramos debatir ahorita, porque sí, me parece que en Venezuela en especial el tema de la democracia es muy interesante, porque Venezuela no solamente tiene una crisis económica, sino una crisis social, creo yo, porque cada Sí, vez, bueno, también eso de democracia aquí estás halagando mucho al CNN, CNN, estás como elogiándolo porque prácticamente ya creo que todos saben, en cambio si eres un ignorante, vives en una cueva o algo, en un palafito o por ahí en el 23 de enero, claro que tú sabes de que la democracia aquí en Venezuela no es democracia directamente, no es la democracia de que el pueblo elige a la persona que quiere que esté en este poder. Por ejemplo, las elecciones del 6 de diciembre, que no fue absolutamente nadie, fue por eso, y aquí sabe que tu voto es en vano porque los van a manipular, y es algo que sí, se necesita tocar, claro, lógicamente. bueno, yo estoy de acuerdo contigo y realmente me faltó matizar, tienes razón. Mi matiz sería que yo todo lo que planteo y lo que planteé, por ejemplo, en el tema uno también, en la frase uno, lo planteo en un escenario sin el régimen chavista, porque con el régimen chavista realmente veo complicado progreso. Tal es un pequeño progreso, pero porque, por ejemplo, ya están tan forzados a, por ejemplo, el DirecTV, que tuvieron que finalmente liberalizarlo y dejar que esto, como una empresa privada, pudiera escoger su precio, por ejemplo. O sea, Sí, también algo más cerca de que mi mamá que trabaja en digital, digital antes tenía todo Telefónica y eso tenía los precios regulados y ahorita más o menos lo han ido liberando y ha dicho que fluye más un poquito el mercado, eso se puede ver con los mercados que antes no había nada, ahorita hay mucha competencia, muchas marcas, pero aquí hay un problema que es extremadamente caro para el precio al saldo mínimo. Entonces, sí. Eso bueno, sí, poco a poco hay un grado de mejora, pero no es el grado de mejora que todos quieren. de acuerdo contigo, yo no soy ningún defensor del régimen chavista, más bien yo odio el régimen chavista y me gustaría que salieran del poder. Pero lo que digo, Sí, igual, completamente igual. bueno, continúo con mi matiz, aunque el régimen chavista se vea forzado, porque realmente no lo hace por voluntad, se vea forzado a tener que tomar algunas medidas positivas, digámoslo así, que no son muchas. Son, como ya dijimos, por ejemplo, esa, la de desregularizar algunas cosas, pues ya estaba en un punto que era un chiste. Eh, yo creo que todo lo que planteo es un escenario sin el régimen chavista, como dije antes, y un escenario donde estos cambios de verdad se puedan implementar. Eh, pero continuando con el debate sobre la crisis social que hay en Venezuela, el problema me parece que ya ¿cómo explicarlo? Una gran parte de Venezuela, de Caracas específicamente, de la gente que vive en Caracas, vive en barrios. En estos barrios generalmente no hay mucha educación, hay, por ejemplo, niños que nacen sin padres o sin madre o cosas así, porque, por ejemplo, los abandonan o cosas como esa. Y cada vez se va perdiendo más la cultura, la educación, y estas personas generalmente tienen que recurrir o no ir al colegio o ir a colegios públicos. Y la mayoría de los colegios públicos, la educación en estos es bastante deficiente. Conclusión, que en el futuro, la razón por la que yo creo que una democracia en Venezuela no va a ser viable es porque hay tanta gente en los barrios, que básicamente estos pueden cambiar el rumbo de una elección total, y en estos barrios generalmente se vota, ¿cómo explicarlo? Generalmente se vota al que habla más bonito, digámoslo así. Por Sí, ejemplo, como Chávez. Un caso muy claro.
en este país. También hay otros políticos como fuera, eh, como Biden, que habla bonito y todo, pero realmente sus acciones no valen para nada y lo que hacen es perjudicar a esas minorías que supuestamente buscan ayudar. Y claro, con respecto a que aquí Venezuela se dicta una dictadura de derecha, porque yo no digo que soy derecha porque soy derecha, sino que la derecha, el capitalismo, como tal, la historia ha demostrado que funciona, que es lo que la mejor forma que tenemos de levantar, reconstruir o a que un país se pueda avanzar. Y Pero te claro, si estás, vamos a andar con la democracia, ajá, Felipe, te estás refiriendo a la derecha económica, ¿no? Específicamente, o sea, al capitalismo, podríamos sí, decir. es derecha económica, exacto. Porque ya no estamos Sí, dale. de acuerdo. Y básicamente, bueno, entonces tendríamos, si hablamos de que hay democracia, tendríamos un gobierno de transición como este, un gobierno así malo como este. Después tendríamos un gobierno, bueno, que sería como una transición a un gobierno bueno. Y después tenemos unos años dorados. Y después caemos otra vez en un gobierno mediocre. Entonces, sí, yo creo que desde mi punto de vista sí se va a necesitar una dictadura. Y tal vez no ni siquiera una dictadura, tal vez se pueda, por ejemplo, pedir, es que pedir la primaria tampoco tiene mucho sentido porque las primarias públicas contrarían, pero yo creo que hacer un examen de cada partido sería un problema, porque hay muchos partidos, pero yo creo que un sistema en el que la democracia pudiera funcionar sería que haya unas preliminares y que los partidos que superen el 25% de los votos vayan a unas elecciones finales, a una segunda vuelta. Y esta segunda vuelta, ahí creo que sí se pudiera hacer un examen de observadores extranjeros que lo realice gente de afuera, no relacionada con ningún partido, para que se pueda confirmar que la gente sabe de qué está votando. Porque es un problema muy grande que votes al que hable más bonito y no votes al que va a hacer el mejor trabajo. ¿Cuál es tu opinión, Felipe, sobre esto? Bueno, sí, es bastante, claro, suena muy bonito, pero como todo, hay que ver cómo sería en la práctica y eso ya sería más difícil, pero sí, eso, si quieres que la democracia funcione, tienes que decir que la gente que va a votar por un partido es porque cree que va a ser lo mejor para su vida y no porque le habla bonito o es que habla y que un tema de superioridad, exacto, que le hablo bonito y que las acciones de ellos básicamente no valen a nada. Y bueno, eso yo estoy bastante de acuerdo, pero eso, para tener una opinión de decir de que eso se debe hacer, hay que ver primero cómo sería en la práctica, algo que es muy importante y que si no se puede hacer en la práctica o es muy complicado, que ya lo estoy diciendo que es muy complicado, pero sería todo un problema con esto y lo otro, con varios temas que pueden hacer que compliquen la opción de hacer un examen, como sí, un examen yo creo que sí, estoy de acuerdo con la idea, pero hay que verlo cómo sería en la práctica. Sí, Pero bueno, yo creo que nos sería estamos desviando complicado mucho. llevarlo a cabo realmente. No sería algo muy sencillo. Pero sí, Sí, exacto, por eso. Pero si se puede, que se haga. Pero yo creo que nos estamos desviando mucho del tema y deberíamos pasar a la tercera. O no sé, o quieres decir algo antes de seguir con un aporte, antes de pasar a la tercera y última frase. sí, voy a dar mi conclusión sobre la frase 2. Mi conclusión sería que, o sea, en esta frase específica lo que dice Bolívar, estoy totalmente de acuerdo, pero en lo que no estoy de acuerdo es cómo creo que Bolívar lo hubiera intentado conseguir. Pero bueno, en especial el tema de la estabilidad política. Bueno, pasamos a la tercera frase. Sí, la leo yo. Dale. Ok. Nada es tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo en un mismo ciudadano el poder. A ver, eso me imagino que tiene que hablar con una dictadura y eso. Y también tiene que ver con la primera frase, la que estuvimos leyendo, de que el presidente de un país es solo un simple ciudadano, algo que ya dimos nuestro punto de vista. Y lo que está hablando es que las dictaduras no le parece bien que se van a hacer a través de elecciones democráticas
y todo. Ya nosotros hablamos mucho de este tema, así que yo creo que deberíamos pasar rápidamente del siguiente tema, de la cosiata de la Gran Colombia, y ya que hemos tomado mucho tiempo, porque básicamente es lo que nosotros estamos hablando, que las dictaduras sí, suenan muy feo y todo lo que quieras, pero realmente hay muchos casos que se necesita una dictadura en un país, por ejemplo en Venezuela, que no una dictadura de izquierda, estoy hablando de una dictadura de derecha económica. Ya social puede ser cualquier cosa, pero social yo diría que bueno, sí, pero eso es algo muy sentimental y algo que se debe debatir más a fondo, pero no estamos para hablar de eso. Pero lo que quiere decir Bolívar que es muy peligroso dejar permanecer largo tiempo en un mismo ciudadano en el poder. Ok, esto es muy un arma de doble filo, porque sí, te entiendo de que las dictaduras, por ejemplo, de Fidel, que llevan más como unos 60 años aproximadamente en el poder, y este gobierno que lleva unos 20 años en el poder aproximadamente, claro que las dictaduras se puede decir que casi todas en el mundo, porque hay una, dos excepciones en la historia que pueden quitar el nombre de que la dictadura, todas las dictaduras son malas. Está bien que el nombre de dictadura ya suene feo y todo, es algo que perfectamente yo lo puedo decir. Por ejemplo, Singapur, que es un caso de una dictadura, pero no es la dictadura de que estás en contra y te matas, sino que es de que siempre está el mismo partido político y tiene unos ciertos límites de libertad de expresión. Y yo creo que algo que el pueblo de Singapur ha demostrado es que están muy felices porque algo que puede pasar acá es que hace 40 años Singapur era un país como si fuera una África, un país que era caluroso, era un desastre, y mira, una ahora es el país más capitalista del mundo y es también un país hermoso, veas donde lo veas. Y no es que es hermoso y para fingir que son un buen país, sino que es un país que es muy constante, no tiene unas caídas de la moneda ni nada, de la economía. La gente que vive ahí tiene muy alto poder adquisitivo. Claro, no es todo el caso de todas las personas. Como en todos los países hay pobreza, pero el problema es que en todos los países hay pobreza, pero no hay, lo que se busca es disminuir el porcentaje de la pobreza. Así que el punto es que a qué se refiere es algo que deja mucho la interpretación y tienes que ser un poquito de mente abierta para poder aceptar estar de acuerdo con lo que ha dicho el Libertador en esta frase. Pero bueno, ¿qué opinas tú? Aunque ya has dado tu opinión antes. Yo también estoy totalmente de acuerdo contigo, realmente. Y para justificar la opinión, también para explicar que esto puede pasar en Venezuela, ya sucedió con Marco Pérez Jiménez, el cual fue probablemente el mejor, bueno, presidente y líder, vamos a llamarlo así, que ha tenido Venezuela en su historia. Sí, eso, mejor. Ha hecho Venezuela progresar, y aunque no era totalmente capitalista, digámoslo así, pero sí tiene unas ideas bastante liberales, dejó que el mercado siguiera su rumbo. Al petróleo, por ejemplo, no daba concesiones, en vez de regalarlo como hace el gobierno actual, o de, vamos a ver, Mira, venderlo totalmente las refinerías, como estoy seguro que haría Juan Guaidó, que probablemente vendería PDVSA al extranjero. Que no digo que esté tan mal, pero lo que digo es que realmente el petróleo venezolano es venezolano, efectivamente sería dar concesiones para que lo puedan manejar compañías extranjeras, pero eh, no estamos viendo mucho del tema. Pero concluyo lo que está diciendo, pero creo que debería ser manejado por el sí, sí. pero luego de concluir esto, no estamos viendo mucho el tema, así que para concluir, mi punto sería que no me parece, no me parece muy peligroso dejar a alguien por algo tiempo en el poder. Por ejemplo, el presidente, como ya dijo Felipe, en Singapur ya ha pasado, en China pasa actualmente y Xi Jinping está haciendo un buen trabajo. Nos puede caer mal, por ejemplo, a mí no me cae muy bien, digamos así, y no me parece el ejemplo de transparencia, pero como presidente, económicamente, específicamente, está haciendo un gran trabajo. Y bueno, y yo creo que no estoy de acuerdo con Bolívar en esta frase.
Y sí, también sería dos cosas que no estaríamos de acuerdo, porque está hablando de un ciudadano como si fuera el presidente, que algo que ya hablamos en el primer punto es que para ser presidente no debe ser un simple ciudadano, así que sería dos cosas que no estamos a favor. Pero bueno, ya no quiero dejar un aporte más sobre los pensamientos de Bolívar, algunas frases que hemos escogido que se pueden debatir. Y bueno, nos extendimos mucho, pero antes quieres dar un aporte para seguir, continuar con el tema de la cosiata. Yo creo que divagamos demasiado realmente, pues no tenemos ninguna especie de guión ni nada. Estamos intentando hacerlo un podcast lo más espontáneo Lo posible, más natural posible. efectivamente. Pero, o sea, nos divagamos bastante, pero creo que se entendieron los puntos y lo que queríamos hablar específicamente. Creo que Sí, sí. dejamos el terreno listo para la parte 2, para la parte de la Cosiata y de Gran Colombia. Ok, entonces, la segunda parte, que estamos hablando de la Cosiata y la separación de la Gran Colombia. La Cosiata es el nombre que se le dio al movimiento, un movimiento separatista que se inicia a partir de en Valencia en 1826, que tiene como el personaje principal a Páez, a José Antonio Páez. Y bueno, eso nos da algo muy claro de cuál es el contexto político que había en el país que tiene que ver con que Venezuela, el departamento de Venezuela, el departamento de Cundinamarca, el departamento de Ecuador, o Quito, no estoy muy claro con eso, este, del departamento de Ecuador, tenían como es decir, no se iba muy bien y era un país muy grande que desde mi punto de vista, si se hubiera controlado bien y se controlara bien, fuera un país que es de mucho, se puede sacar mucho de él. Pero sí, básicamente que los venezolanos decían de que, algo que yo estoy de acuerdo, que decían se tiene que como nosotros, Bolívar, que fue la figura principal, que era venezolano, eh, que Venezuela y Caracas debían haber sido la capital de la Gran Colombia. Y el presidente, y claro que habían problemas con que el vicepresidente de la República de la Gran Colombia era un Santander, que era un neogranadino, que eso no le agradaba a Venezuela, que sí, era el país que se le puede considerar en ese momento más importante, ya que en Venezuela nació las ideas en Sudamérica, sin contar Haití, que fue el primer país que consideraríamos Latinoamérica, que tuvo unas ideas y las ejecutó, que fue Simón Bolívar, comenzando por Venezuela, la primera, segunda república, la tercera, que terminaría acabando con la separación de la Gran Colombia, con la creación de la Gran Colombia. Entonces, básicamente, esto fue de que el contexto político era que Bolívar era el presidente y todo de la Gran Colombia, pero no Venezuela, que quería tener ellos la capital, Caracas, porque decía que Bogotá no debía haber sido, como ya dije, porque Venezuela técnicamente es una persona que liberó a todas las naciones de la Gran Colombia, debía ser la capital, Caracas. Y claro, el movimiento en 1826 se crea inicia en Valencia por José Antonio Páez y bueno, esto tiene su cierta influencia. Y bueno, algo que hay que tener muy en claro es que especialmente este gobierno no quiero decir una palabra muy mala, muy grosera, pero ha maldecido a Páez y a la Cosiata y ahora glorifican a Bolívar. Claro, lo de Bolívar hay cosas que no se le pueden nunca quitar, que sea el líder de la independencia de no solo de Venezuela, sino de varios países más de Sudamérica. Y también uno de los propagandistas de la de la idea de la independencia, uno de los principales.
Bueno, con esto que Claro, plantees, también puedo hacer un aporte rápido. una sí, exacto, rápido. Bueno, Simón Bolívar, aunque hay muchas cosas de él que no me gustan, realmente es una persona a la que le agradezco mucho y le debo mucho como país, porque él fue la persona encargada de liberarnos de España y es una persona a la que hay que admirar como país. Prosiga. Sí, pero no a niveles fanáticos como lo ha hecho Chávez. Y bueno, como he dicho, a Páez y este movimiento de la cosiata lo ha aborrecido, le han echado la culpa a Páez y lo han dejado, lo ha tratado muy mala historia, lo ha dejado muy mala historia. Pero eh, yo creo que desde mi punto de vista, la Gran Colombia, como he dicho, tenía mucho potencial, pero se tenían que haber hecho un par de cosas. Por ejemplo, Santander y todos estos todo su grupo se debían haber directamente fusilado para tener contento a la población que más importaba, que era la de Venezuela. Y no solo la de Venezuela, pero principalmente era la de Venezuela. Claro, también había otras cosas que, eh, por ejemplo, de que, claro, teniéndose en cuenta de que otras cosas que se le pueden sumar es que las deudas de la Gran Colombia eran muy grandes, y eso a todos los países les cargó por muchos años hasta que pudieron haber pagado eh, una gran cantidad de dinero por las guerras de la independencia. Y bueno, eso ya era lo que tenía que comenzar, y la Gran Colombia, el país, debía comenzar a producir, cosa que no hizo como debería ser. Y bueno, teniendo esto en cuenta, había muchos intentos, ya el movimiento de la cosiata ya se había hecho más popular, y de hecho de que a Bolívar no le agradó mucho. Entonces en la República de Colombia vivía una anarquía. Entonces Bolívar lo que decidió es, como algo que no me pareció bien, es que él decía mucho de que no se debían un simple ciudadano, algo que voy a decir claro: Bolívar no fue un simple ciudadano, fue una persona muy capaz y un líder en la guerra de la independencia. Pero en la tercera frase, algo que no dije, pero es que se contradice con sus acciones, era de que no se debe de tener mucho tiempo en el poder, debe ser elegido por elecciones democráticas. De hecho, llegó a haber un punto entre 1828 y 1830 de que la República de Colombia vivió una dictadura por parte de Bolívar. No quiero discutir, profundizar mucho en este tema de que hizo Bolívar, qué acciones hizo, pero básicamente tienen esa idea. Y a eso se debe de que cuando lo sacaron al gobierno, lo exiliaron de Venezuela, y por eso terminó muriendo pobre, muriendo en Colombia, en Santa Marta, creo, si no me equivoco. Bueno, ¿Tienes algo que agregar? ¿Un punto de sí, vista o algo? sí lo tengo. Sobre la Gran Colombia, a mí realmente era un proyecto interesante, realmente, poder fusionar tres departamentos, como se llamaban en ese entonces. Era una idea muy interesante, pero para la época por lo menos no era viable, porque no había un medio de transporte efectivo para ir de un sitio a otro. Máteme, es otra. Era muy complicada la comunicación, mandar cartas, por ejemplo, era muy complicado. Era muy difícil el manejo del país, básicamente, y estaba destinado a colapsar en esa época. Si actualmente hubiera una Gran Colombia, por ejemplo, planteándolo en la actualidad, sería interesante porque son tres países muy grandes y mucho territorio se puede utilizar. Eh, Me parece que, aunque hubiera sido viable, y entiendo por qué Bolívar lo intentó plantear y por qué le gustaba la idea de liberar a toda América, bueno, Sudamérica, vamos a hablar ahorita de Sudamérica, América Latina, entiendo por qué lo quería hacer, entiendo por qué lo quería unificar, pero no lo comparto. Y en este tema estoy más de acuerdo con Páez y con la cosieta. ¿Vas a explicar tú? Ok.
Bueno, ya yo expliqué más o menos el contexto político que había en el momento de la creación, el creación del movimiento de la Cosiata. Claro, hay muchos detalles que puedo explicar, pero no quiero centrarme, hablar mucho en eso y extenderme. Vamos a debatir unas ciertas ideas, pero el problema, como hablamos en el principio, como habló Luis, es que tenemos unas ideas políticas muy parecidas. Así que básicamente podemos dar cambios de información, pero hay detallitos que no estamos a favor o en contra. Pero algo que hay que decir es que sí, el transporte iba a ser un problema. También que había que tener en cuenta de la, como había dicho, la inconformidad que había sobre que Colombia fuera la capital de la República de Colombia y de que, claro, que el disgusto que tenían hacia el vicepresidente Santander, que era un neogranadino que no agradaba mucho y tenía todo su grupito, y no, era los típicos grupos que no armados, guerrilleros, estos grupos que tienen sus ideales y no le agrada mucho a la gente. Entonces, lo que hicieron, lo que hizo Páez, es que el pueblo no se sentía feliz. Como había dicho Bolívar, se entiende que quería unir a América, pero había que pensar un poquito más o menos qué pasaba, cómo era el contexto económico, que es muy importante de ese entonces, teniendo en cuenta que la República, la Gran Colombia, estaba endeudada, tenían que comenzar a generar para salir de las deudas y poder avanzar como país, ya que eran un país, al fin y al cabo, algo que ya podían decir con seguridad. Entonces, básicamente, se entiende las ideas que tenía Bolívar, pero el pueblo no estaba disgusto. Y aquí se puede notar algo irónico de que Bolívar decía de que si tiene que un sistema de gobierno ideal es el cual mantiene haya un ambiente feliz, un sentimiento de seguridad social, una estabilidad política, cosa que no había ninguna de las tres porque el pueblo no estaba feliz con ciertas cosas. Cosas que, bueno, sí, suena muy fácil que hubieras hecho, pero el problema es que no eran tan fáciles ver ahorita. Eh, También teniendo... ¿Qué? no, termina y luego me dices para yo poder hacer un aporte. Ok, bueno, claro, que lo que estaba diciendo, exacto. De Bolívar, que se entiende por qué quería hacer, pero el pueblo no estaba feliz y el sentimiento de seguridad, una seguridad social, no había en esa época lógicamente, había mucha pobreza en ese entonces, muchísima pobreza, y más teniendo un país tan endeudado como fue la República de Colombia, y también de que no había una estabilidad política. Eso se vio, eso se notó de cuando Bolívar se contradijo en una acción, dos frases, que era una estabilidad política, de que no había. Entonces lo que decía es hacerse dictador, que mira, lo entiendo que era un sentimiento de tristeza, como porque quería tener a una América libre y me imagino que quería que no quería que se separaran, que se tendrían como países hermanos, pero lógicamente todo suena muy bonito, pero hay que verlo como es en la práctica y ver que si vale la pena tener esos países hermanos y mejor separarlos para que con los años, cuando se tomen buenas decisiones, si se llegan a tomar, que eso puede ser otra una duda más grande, se pueda, claro, se pueden hacer, se pueden llevar bien entre ellos y tener una libertad tan grande como, por ejemplo, Estados Unidos y Canadá, que se pueden considerar como países hermanos. Y bueno, aunque hay muchos temas por el medio, pero sí, básicamente se podría haber intentado hacer eso o directamente, si quieres tenerla unificada, que el pueblo, si no le gustaba a Santander, lo que podías haber hecho era o dos cosas, exiliarlo o matarlo directamente. Algo que yo creo que yo, matar a Santander y todo su grupito, hubiera hecho, pero como he dicho, es muy fácil decirlo, pero en ese momento no lo vas a ver con
no son tan claros, y más aún teniendo en cuenta cómo era la época, que era difícil la comunicación. Bueno, yo con lo que acabas de plantear, yo no estoy de acuerdo en casi nada realmente, porque yo creo que tal, entiendo que era Bogotá, porque estaba más centrada que Caracas, y actualmente eso no importa, porque la ciudad, por ejemplo, Caracas, está en la parte superior de la ciudad, pero no importa porque ya hay medios de transporte y formas de comunicarse con los otros lados del país. Pero en cambio, en esa época era muy importante que la capital estuviera centrada, como estaba Bogotá. O sea, no estaba exactamente en el medio, pero estaba bastante más cerca del medio que Caracas. También creo que si buscas como Bolívar, para intentar unificar a los países, creo que me parece que fue un buen gesto poner a Santander vicepresidente porque está buscando la unificación. ¿A qué me refiero con esto? Si hubiera puesto solamente venezolanos, la gente de Cundinamarca, por ejemplo, se hubiera quejado porque Bolívar solamente podía Venezuela y los dejaba un poco de lado. Y hubiera sido verdad. Me parece que lo de escoger a, eh, Santander no fue mala decisión, ni lo de poner a Bogotá de ciudad central. Aunque, o sea, no creo que fue un problema. Bueno, po- Déjame terminar un segundo y te digo. sí, bueno, ese es el problema. Dale, 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 dale. Mi conclusión sería que el problema no fue tanto de cómo se manejó sino del proyecto en sí, de que no era viable, creo yo. Haga soporte, Felipe. Ah, ok. Con lo que dijiste del Bogotá y la capital central y eso. Mira, yo te voy a decir, sí tiene sentido, pero el problema es que lo que podría hacer es para tener un pueblo feliz, que es algo muy importante, puedes tener dos formas. Una que es la capital económica, que sería Nueva York. Bueno, ahorita Nueva York no es lo mejor, pero supongamos que Nueva York está en su mejor momento, es súper rica, Nueva York, y tienes por otro lado Washington. Lo que podría ser es una clase, bueno, no es difícil de comparar, pero podrías tener un referente económico en Bogotá, que sería una capital económica del país, una capital política, que sería Caracas, para tener a la gente feliz. Eso es lo que se podía haber dicho, pero como dije, es muy fácil hablar, pero a la hora de esa época era difícil de ver, o era también difícil de que la práctica no se podría llevar. ¿Qué era lo segundo que habías dicho de Santander? Que no le te parece mal. Bueno, algo que no sé si has notado es que Ecuador no tuvo casi o ninguna participación de los cargos políticos y no pasó nada con Ecuador. ¿Y a eso qué se debe? De que no había un descontento con ello. Realmente Ecuador era un país bastante más pobre que Venezuela y Cundinamarca. Y aún así, si no me equivoco, Santander fue parte de la independencia de Ecuador, ahorita no estoy seguro. Pero mi punto no es tanto para contentar a Cundinamarca, sino mi punto es que poner a alguien que no era venezolano, así hubiera sido ecuatoriano en vez de Cundinamarca. Me parece que era para mostrar que no eran solamente venezolanos. O sea, mi punto es que eh, no necesariamente tenía que ser alguien de Colombia, pero creo que para mostrar unidad y que no ibas a poner solamente a tus amigos, me parece una buena jugada meter a alguien que no es de Venezuela para poder mostrarle a los otros departamentos que son un país unido. Como ya dije, me parece Bueno, un proyecto como tal de que era viable unir a esos países y no tanto de cómo Bolívar lo intentó hacer. O sea, en mi opinión, el problema de Bolívar fue intentar plantearlo, no cómo lo planteó. ¿qué quieres decir con eso? Mi punto es que la Gran Colombia como tal no tenía sentido y no era viable. Pero para lo que podía hacer Bolívar, si la quería implantar, o sea, si la iba a implantar, hizo, creo que lo mejor que podía realmente. Creo que hizo exactamente lo que necesitaba hacer para intentar unificarlo, pero se demostró que era imposible. Hagas lo que hagas, era imposible unificar esos tres departamentos y que Páez muy acertadamente aprovechó la situación y tomó el liderazgo del país.
Bueno, eso de Santander es una cosa que no, ya estoy viendo que no vamos a concordar, pero bueno, me alegro al fin no tener unos puntos en común, ya que podemos hacer más interesante este debate, bueno, debate o podcast, mejor dicho. Y bueno, yo creo que sería lo mismo, equivale lo mismo decir de que vamos a meter una persona de color en el poder para que demuestre que mira, nosotros somos buenos y estamos unidos, blancos y negros, pero sí, suena muy fácil de, como dije, eh, eso unificar sería lo mismo, como dije, de poner un negro al poder, porque mira, también somos hermanos y también pueden tener esto y lo otro. Pero no, todavía no tiene, desde mi punto de vista, no tiene un valor tanto de que Santander sea vicepresidente. Lo puedo entender desde un principio, pero lo que hubieras hecho en vez de entonces matarlo, lo hubieras bajado de cargo, lo hubieras cambiado y dejar a las personas que tengan esa es otra, de que a las personas que tengan una mejor idea de tener el país, de que no se preocupe porque se preocupa por el país, de que esté bien, deberían estar en el poder. Pero Santander no tenía unas ideas como esas, sino lo que quería era, no es que el país avanzara, sino tener el poder él. Y eso es el punto que quiero llegar, de porque o lo debiste haber matado o lo debiste haber bajado. Y yo entiendo que desde un principio lo hayas hecho, pero después Santander no se comportó como debía haber sido si quería preocuparse por el país. Bueno, realmente yo no estoy muy al tanto de Santander como tal, no sé exactamente cuáles eran sus ideologías, ni exactamente qué hizo, pero voy a responder específicamente al primer argumento que diste, que era más o menos parecido a poner un negro porque es negro. No estoy de acuerdo, porque realmente socialmente creo que los negros, creo que todo el mundo los toma igual que los blancos. O sea, creo que hay muy pocos racistas en el mundo actualmente. Mi punto es que poner a alguien porque es negro me parece que no tiene sentido, porque está siendo racista con los blancos. Mi punto es que en ese tema tendría que tratar a la persona y no tanto a, ¿cómo decirlo? O sea, no contratarlo porque es negro, sino por la persona, por el talento que tiene y por las capacidades que tiene. Pero, Bueno, cosa que no fue con Santander, lo hicieron para demostrar de que, mira, estamos contigo, Colombia, pero no era por las capacidades que él tenía, porque, como se vio, él no quería lo mejor para el país. O bueno, desde su punto de vista, él quería el poder, pero no para lo mejor que era el país. Si querías tenerlo, un país tan grande, tenías que mantenerse unido. Y entonces, como Santander lo quería hacer, no era la mejor opción, no era viable. Así que, técnicamente, no será contradicción, pero sería de que básicamente él no está ahí porque era la persona más apta, sino porque era la persona más, sería una persona que era bastante importante en la época de que él participó en las guerras de independencia y todo, pero en un momento, si te diste cuenta que no hacía lo que hacía, era sacarlo y si se ponía eh, causaba muchos problemas, era matarlo, porque eran las soluciones de antes, pero era como se debían hacer, ponernos en esos tiempos. de acuerdo contigo, si Santander no cumple, ahorita no estoy muy informado sobre Santander, sí, bueno, pero si Santander no cumple, efectivamente tenías que sacarlo de ahí. Pero mi punto es que al principio meter a Santander tenía sentido, ya que además había mostrado ser muy capaz con las batallas de independencia, había demostrado ser alguien bastante apto para ese cargo. Si lo haya ejercido bien o mal, no estoy muy informado, pero mi punto es que, no, como decía Bolívar, al principio por lo menos, no me parece mala, me parece una decisión bastante buena, incluso. Bueno, eso independientemente, yo había dicho que sí, no me parece mal la idea, pero el problema es que Bolívar no hizo nada, mucho, nada contra eso. Por eso es una de las causas principales de la separación. Bueno, yo con Y eso es algo en que específicamente, falló, que pecó. asimismo como le agradezco a Simón Bolívar la independencia de Venezuela, le agradezco también mucho a Páez por ser este el que nos separara de la Gran Colombia y por liderar a Venezuela, un país que no tenía liderazgo, y ser el líder del país por un periodo de tiempo en el cual hizo un excelente trabajo unificando el país.
Y así mismo le demos mucho a Bolívar, pero también me parece que más o menos al mismo nivel a Páez. Felipe, ¿quieres aportar algo? Em, a ver, bueno, yo creo que ya hemos hablado mucho de este tema, pero también podríamos hablar como hemos dicho, de que ambos, si se lleva bien el proyecto de la Gran Colombia, algo que no era fácil, ya lo vengo diciendo, no es fácil, eh, sí se podría hacer una buena idea, pero el problema es que una idea no significa que sea bueno en la práctica. Entonces eso hay que tenerlo claro. Se entiende Bolívar que quería tener las tres departamentos unidos como hermanos, pero no, hay cosas que hay que tener, unas cosas son tus sueños y saber que tus sueños a veces no se pueden cumplir. El sueño de Bolívar, que sí, que tuvo hasta morir por tuberculosis en 1800, en poco es 1830 creo que fue, claro, algo que sí, se entiende, pero el problema es que si tú quieres tener eso como en la mente de que ¿cómo se dice? Se pueda llevar a cabo de una forma exitosa tus ideas de tener un país como un país tan grande, que era un problema, y es un problema tener un país tan grande porque necesitas tener mucha gente. Eso independientemente puedes tener mucha gente, y especialmente que eran tres países distintos y los unes, tienes que tener a los tres felices y algo que las tres poblaciones distintas felices. Y algo que yo me estoy basando es a la opinión, al punto de vista venezolano, algo que tengo que meter más en el de Ecuador, que es una que no he escuchado, y la de Cundinamarca o Colombia actualmente. Eh, pero sí, básicamente eso a lo que yo llego que estamos de acuerdo es que eso no, era muy difícil llevarlo a cabo. A un proyecto que lo más seguro iba a terminar, si tenemos otras decisiones, iba a terminar como iba a terminar, separándose. Solo lo único que puede cambiar es la fecha y básicamente algunos momentos de, por ejemplo, de que Bolívar no se volviera dictador. Y algo que ya se le podía notar a Bolívar es que se volvió dictador y no pensó mucho en lo que él pensaba antes, lo que me imagino siguió pensando, sino que pensó con el corazón, ya que quería tener a todas las naciones unidas, entonces se volvió un dictador. Y claro, al volverte eso, te vuelves hipócrita porque te contradices con las ideas que tú dijiste que tú estabas en contra. Sí, pero si nos ponemos en el punto de vista humano y analizamos un poco qué había hecho, o sea, qué hizo, porque se hizo un dictador, fue porque él no lo hacía con cabeza, porque él independientemente tenía un sentimiento que podía no fallar, sino que en su corazón lo que él quería, y era el típico pensamiento que tenemos, que sabemos que es falso, pero lo quiere pensar siempre, que era de que la Gran Colombia iba a ser un proyecto que podía ejecutarse correctamente. Bueno, yo realmente, lo que me vas a plantear, realmente hay algo que me pareció muy interesante. Que tú dijiste que había que mantener a las tres poblaciones contentas, felices, creo que has dicho. Pero no es para criticarte a ti, Sí, no es para criticar esto, sí algo que te puede llegar a obligar. Creo que si querías unificar a tres poblaciones, debías hacer que no se llamaran tres poblaciones, sino que fuera un país unido. Mi conclusión sería que no. Creo que en los departamentos de Venezuela, Dinamarca y Quito, creo que debieron haber, no se debieron haber llamado así, que debió haber sido un país unificado y ya. Porque así le demuestra que realmente es un país, no tres unidos en uno. No sé si se me entiende. Muestra más unidad sí, sí, se entiende. y me parece que Con es respecto a más lo que beneficioso. dijiste, es mi punto. Ya, con lo que habías dicho de meter al poder y eso, yo digo que sí, se entiende al principio, pero después, si muestra que no es una persona que, que, que es apta para ese poder y no hace lo mejor para el país, entonces tú te vas. Ese es el punto que llego con Santander. Claro, desde el punto de vista de la política venezolana. Capaz los colombianos les gustaba mucho, les gustaba Santander,
de como vicepresidente, algo que tengo que estudiar esta parte de la historia desde el punto de vista colombiano, algo que es y después también tendría que estudiar el de Ecuador, así que sería difícil. Pero mi conclusión, ya para ir finalizando, ya llevamos bastante tiempo aquí hablando, no sé exactamente el tiempo, tú lo puedes ver. Sí, como una hora. Ok, sí, llevamos bastante, ya para ir finalizando, mi conclusión sería que yo en la Gran Colombia esculpo bastante a Bolívar porque entiendo por qué quería hacer la Gran Colombia y no se podía demostrar que estaba equivocado a menos que lo hiciera, y lo hizo efectivamente, y se pudo ver que estaba equivocado, pero mi punto es que Bolívar en su momento no tenía muy fácil saber si iba a ser un fracaso, lo tenía que probar y ya. Y mi conclusión sería que yo esculpo bastante, culpa a Bolívar, porque me parece que él estaba actuando con su corazón y como creo que debió haber hecho, pero aún así le agradezco mucho a Páez por haber tenido esa iniciativa y crear nuestro país, Venezuela. Y bueno, la salida de Venezuela de la Gran Colombia fueron los golpes definitivos para que esta dejara de existir. Pero bueno, o sea, creo que mi conclusión sería que ninguno está mal del todo. Ni Bolívar era malo por querer implementarla en Colombia, ni Páez era malo por querer separar Venezuela de la Gran Colombia. Esa es mi conclusión. Sí, bueno, eso, la parte de que Páez era malo porque le llevó la contraria a Bolívar, es algo que la historia le jugó mucho en su contra, ya que varios presidentes idolatraban a la figura de Bolívar. Bueno, yo creo que ya finalizar, déjame primero hacer un aporte y luego tú realizas tus conclusiones finales. Creo que hablamos bastante de los pensamientos de Bolívar, hablamos un rato largo realmente, aunque creo que digamos bastante, Bastante. hablando bastante de la actualidad, sí hablamos Sí, bueno, de la colonia, pero creo que estamos aplicando símiles para poder explicar las frases llegar. con un contexto más actual que domina, Exacto. efectivamente, que dominamos nosotros. Un contexto, Y bueno, sí, hablamos de una forma bastante natural. Intentamos no tener, como dijiste, divagamos mucho en muchos temas, especialmente en la frase, en la segunda frase que hablaba sobre de que el sistema de gobierno perfecto era de que tener producir felicidad, lo del sistema de seguridad social y una estabilidad política. sí, digamos bastante, pero creo que lo usamos para dar un símil y explicar las frases de forma que fuera más fácil de comprender. Y además que actualmente hay bastante más información de la que había en aquel entonces. Así que me parece que era la forma más efectiva de tratar estos temas y así fue como lo hicimos. Tal vez no debimos haber hablado tanto de la actualidad y digamos bastante, pero me parece que me gustó bastante el resultado de este podcast y la segunda parte en especial me pareció bastante más interesante que la primera. La parte de la cosiata, ya que aquí sí hubo un debate de verdad y hablamos bastante sobre la colonia, porque ya de la cosiata hay bastante más información. Sí, claro que sí. Pero bueno, sacando conclusiones, el mérito de Bolívar no se le quita a nadie de haber logrado lo que ha logrado. Yo creo que Páez, en la historia, como dije, no lo ha tratado de una forma como se lo merece, que prácticamente el nacimiento de Venezuela fue en 1830, cuando fue la separación de la Gran Colombia. Y a partir que comenzaron los problemas, muchos problemas, que entre los que se destacan fueron las deudas, de que había un país que no como estaba destruido, devastado por guerras y más guerras. Entonces, claro, tener eso muy en cuenta. Pero básicamente hay cosas que yo no estoy de acuerdo que hizo Bolívar. Yo creo que si hablamos en los puntos de vista políticos, yo estoy más de acuerdo con Páez, pero exacto, necesita el reconocimiento que se merece, y Bolívar me parece que es una persona, es que es muy fácil decir eso de que es una figura muy sobrevalorada, especialmente con un gobierno sí que idolatra a Bolívar. De hecho, cambiando el nombre de Estados Unidos de Venezuela a República Bolivariana de Venezuela.
Tenía Bolívar, el nombre del Bolívar de Bolivariana, del Bolívar de, bueno, exacto, tenía el nombre del país, en el país, y bueno, no sé, yo siento que lo exageran, pero lo que digo, lo, al César lo que es al César. Entonces, prácticamente ese sería nuestra conclusión de este podcast, más que todo un podcast, intercambio de ideas. Sí, realmente me gustó bastante el resultado, realmente. Eh, bueno, yo creo que podemos ir concluyendo realmente. Por cierto, para especificar algo antes, si no me equivoco, no estoy seguro, pero antes de que Chávez cambiara el nombre de República Bolivariana de Venezuela, antes era República de Venezuela, si no me equivoco. A Estados Unidos de Venezuela bastante Ah, arriba. sí, 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 eso estuve pensando. Creo que estaba República de Venezuela. Sí, sí, pero Era era el República de punto que Venezuela. lo cambió. Creo que los dos estamos de acuerdo en que a Bolívar se le idolatró mucho y Bolívar era una persona que hizo lo mejor que pudo y se le agradece mucho, al igual que a Páez. Así que mi conclusión sería que no se debería idolatrar tanto a Bolívar y también darle bastante crédito a Páez. Conclusión, sería mi conclusión y bueno, yo creo que ahorita sí vamos a cerrar. Muchas gracias por su atención, profesor. El podcast quedó bastante largo, hicimos lo mejor que pudimos y bueno, Sí, vamos a cerrar. dale, bueno, muchas gracias. Chao. Chao.